buen día, gracias por estar en AR Noticias al ritmo de la noticia. En este espacio dedicado al seguimiento del pulso de la sucesión presidencial, un espacio donde se tratan los temas que se encuentran en el debate de la agenda del México actual. Pero en esta ocasión, amigos, tenemos una invitada especial, un gran ejemplo de lo que debe ser un escritor, un narrador, un cronista. Pero también lástima que no estuvo con nosotros Carla Pulido, porque ciertos compromisos como lo que es una gran influencer que tiene muchas actividades, pues hoy no nos pudo acompañar. Pero aquí tenemos a una gran persona en esta ocasión, a la cronista cultural y escritora Magali Tercero. Magali Tercero no es ajena a los problemas que han evolucionado en el país, es muy cercana a ellos. Magali Tercero ha publicado los siguientes libros: 100 Freeways, DF y alrededores. Junto con Teresa del Conde publicó Frida Kahlo, Una mirada crítica, cuando llegaron los bárbaros. Vida cotidiana y narcotráfico. Sí, su trabajo se incluye en las siguientes antologías. A ustedes les consta: Antología de la Crónica en México por Carlos Monsiváis, Los mejores ensayos mexicanos, antología de Antonio Saborit, Autorretratos y narcisismo sobre el artista visual Mónica Castillo. Ha escrito Crónica Urbana de 1990 a 2005, publicada en los principales diarios y revistas del país. También Crónica Tercero, Magali Tercero, perdón, aquí ha obtenido grandes premios: el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, de Excelencia Periodística 2007. Acabo de publicar un premio de 2005, que es Ecoestudio de Yeguas, y está publicado en 2020. Mira. Además hay otros libros, sí. No solo eso. Sí. También ha obtenido Magali el Premio Nacional de Crónica Urbana Manuel Gutiérrez Nájera, otorgado por la Universidad de la Ciudad de México en 2005, y en 2010 el Premio Nacional Fernando Benítez de Periodismo Cultural por el reportaje Culiacán, El lugar equivocado, vida cotidiana y narcotráfico, así como el Premio en Crónica del Quinto Premio Gonzo de Periodismo Narrativo publicado en este país. Y hace unos días, amigos, presentó el libro Antología número 5, editado por la UNAM, donde compila trabajo de jóvenes narradores contemporáneos, pero además escribe el prólogo. Vean, amigos, este es el libro de Antología número 5 de Crónica, antología, compilación de Magali Tercero. Nació y el prólogo en 2016, la colección. Mira, muy bien, y aquí la tenemos. Magali, bienvenida, muy buenos días por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, agradezco mucho tu invitación, me encanta venir con el cronista que nos deleitó con Ricardo Rocha durante 3 años. Muy bien, muchas gracias. Sí, me encanta. Sí, Magali Tercero es una excelente charlista, conferencista también. Hemos coincidido en algunas conferencias, ¿verdad, Magali? Sí. Para hablar sobre crónica, pero esta vez el micrófono y el video es para Magali. Magali, muy bien, dinos. Sí. ¿De qué se trata esta compilación de la Crónica? Sí. Número 5, editado por la UNAM, ¿verdad? Sí. Y además que tú tienes tu prólogo. A ver, háblanos de qué se trata este libro. Editado por la UNAM, sí. Pues la UNAM inició, ¿lo hago viendo hacia allá? No, para ti, normal. La UNAM inició en 2016 una colección de crónica. En esa época estaba Rosa Beltrán en literatura, ahora está Socorro Venegas. Socorro Venegas, directora de literatura de la UNAM, me invitó, cosa que agradecí mucho. Y estos libros, hay 2 antologías de crónica de Felipe Restrepo Pombo, el colombiano que hizo Gato Pardo en México en una época, y esos 2 libros son de crónica latinoamericana. Sí. Y este es un libro en donde yo preferí regresar a la tradición del buen Monsi, del buen Monsi. Carlos A ustedes Monsiváis. les consta que una vez hablamos de ella, Sí, de ese libro, de esa compilación, que y de esa portada tan preciosa. Esa portada es una crónica en sí misma de Nacho Méndez, y es la foto de Nacho Méndez. Sí, 150 años de crónica.
Sí. Es prácticamente lo que hay en esa. Entonces yo quise volver un poquito a la tradición mexicana, porque en los últimos años ha habido, y está muy bien, mucha antología latinoamericana, que tiene a colombianos, a peruanos, argentinos, chilenos, salvadoreños, de todas partes, ¿no? Entonces yo quise, sí, es una delicia ese libro. Son una delicia esos libros, los dos de Felipe Restrepo Pombo. Hay otro de Crónica del siglo XIX, ahora olvido el nombre de un gran académico que lo hizo, que es el número 2. Y hay otro más de ensayo. Con la pandemia, pues ya iríamos en el número 7. Sí. La pandemia evitó eso y estamos en el 5, pero está muy bien. Y entonces están aquí 18 autores mexicanos. ¿Jóvenes todos ellos o no, de diferentes? Hay 12 menores de 50 años, 12 menores de 50 y 6 entre los 50 y los 65 años. No todos son cronistas consumados o de toda la vida. No todos son cronistas de oficio, digamos. No todos lo son. Teddy López Mil es una gran poeta, Vicente Alfonso Ochoa es un gran novelista, Alfredo Núñez Lanz es también muy buen novelista, más novelista. Te estoy mencionando los que son más novelistas que cronistas, pero al escritor en general se le da muy bien la crónica. Sí. Entonces, bueno, cronista consumada y de gran oficio de toda la vida es Josefina Estrada. Muy bien. Josefina Estrada, ¿no? Profesora de periodismo narrativo en la UNAM. Y bueno, Carla Pascual, ella es cubano-mexicana y más bien ha hecho pues algunos textos autobiográficos en el tono francés de la autoficción, ¿verdad? Muy bien, sí. Pero tampoco es cronista de oficio, pero eso es justo lo que me interesó, que pudiera haber muchas miradas. Está también, bueno, ya dije, Mónica Rizzo es una excelente académica de la UNAM. Tampoco es cronista de oficio, pero escribe con una sensibilidad bárbara, ¿no? Sí. Memo Bautista, cronista de oficio desde hace muchos años, tiene una plataforma que se llama Crónicas de Asfalto. Mateo Peraza Villamil es el más joven de esta lista, y Mateo Peraza Villamil hace crónicas fantásticas. Él es cronista de oficio desde muy chico. Eric Baena Crespo es novelista, cuentista y también hace bastante crónica, ¿no? Están aquí pues todos digamos, ellos. Sí. ¿Y cuáles fueron los elementos? No sé si olvidé a alguien, perdón. Digo rápido nomás. Diego Lavarría, muy buen cronista. Brenda Ríos, ella es más que nada ensayista y poeta. Rosa María Robles Montijo es un caso muy interesante porque ella durante años fue escultora, es sinaloense, nació en Culiacán, y hace 2 años anunció en Facebook: me lanzo a la crónica, dejo la escultura. Y hace unas crónicas formidables. Ay, me imagino. Hace unas Voy crónicas a leerlo formidables. Violeta Santiago, Lidiet Carrión, todas ellas son periodistas de CEPA y además hacen crónica, porque hay una diferencia. Jorge Pedro Uribe Llamas trabaja en el Consejo Mexicano de la Crónica, es un cronista, sobre todo su último libro tiene que ver con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Exacto. Y Luis Cardona, gran periodista que fue secuestrado en Ciudad Juárez. Ricardo Guerra de la Peña, gran cronista joven, nieto del filósofo Ricardo Guerra de la UNAM, que paz descanse, nieto. No quería dejar a ninguno fuera, perdone. Ya están todos, ya mencioné a todos. Sí, ya mencioné. Muy bien, entonces Vicente Alfonso, creo que dije un nombre más largo. Sí. Retomo la pregunta que te hice hace rato, Magali. Sí. ¿Cuáles fueron los elementos o cuáles fueron las cosas que tú tomaste en cuenta para incluir a todos estos autores en este libro de crónicas, en esta compilación número 5 de la UNAM? De la UNAM, sí. ¿Cuáles fueron los elementos que tú tomaste? Sí, pues hay varias cosas de la crónica que considero fundamentales. La acción, poner en acción a los personajes, entre comillas, porque no son personajes ficticios, como dice Juan Villoro, el pacto con la verdad es muy importante. Entonces ellos no inventan un personaje, ellos van a la calle, entrevistan,
se enteran por los diarios, ¿no? Sí. No debe haber un solo invento, ni un dato, ni una escena. ¿En la crónica literaria o en la crónica periodística? En ninguna de las dos debe haber inventos. Ajá, En ninguna de los dos tipos de crónica, ¿no? Sí, ahorita estoy dando un curso para Nox, Escuela de Escritura Creativa, y hay por ahí 2 alumnos que al principio estaban preocupados porque ellos hacen crónica periodística y estaban preocupados por esta cuestión, ¿no? De la invención. De no inventar datos. Pero no puede haber invención y no lo digo en mal sentido, simplemente la crónica responde a la verdad y un lector cuando lee crónica está esperando verdades. El otro elemento importantísimo es la emoción. Una crónica sin emoción, de verdad que no es una crónica. La crónica literaria Sí. también debe ser objetiva, debe ser real. Sí, totalmente. Porque, como bien dice Juan Villoro, que me encanta la frase, ponte a hacer novela. Sí, exacto. Si vas a hacer ¿Para qué invención, haces crónica? si vas a inventar un personaje, ponte a hacer novela. Vete directo a la novela. No, lo que decía muy bien Vicente Leñero en los 70 y 80, él hablaba mucho del reportaje novelado. Él hizo varios reportajes novelados. El propio Truman Capote, en los 60 en Estados Unidos, que perteneció a esa corriente del nuevo periodismo que buscó con Tom Wolfe, buscó precisamente tomar elementos literarios para hacer crónica literaria. Hay muchos elementos literarios, la metáfora, el coloquio, el monólogo interior, la perspectiva múltiple, la perspectiva personal, como Camilo José Cela, en fin, ¿no? O sea, todos estos elementos los tomaste en cuenta para esto. Sí. Para esta compilación de crónica de la UNAM, número 5. Y básicamente que nada me sonara invención. Hubo una crónica que me sonó completamente invención, pero anduve averiguando y me dijeron, no. Era real. El autor fue y Fue entrevistó objetivo. a toda la familia, pero yo al principio estaba convencida de que Estás hablando ahorita de Juan Villoro. Juan Villoro lo leo regularmente en su colaboración de Reforma. Es cierto, sí. Y hace unos días me llamó mucho la atención porque son de las cosas que me hubiera gustado hacer, pues que ya no hice. Una crónica sobre el cartero. El cartero de la Ciudad de México. Pues un día lo harás. Sí, algún día lo haré. Sí. El cartero, ese hombre con su uniforme gris, casi gris. Todo un personaje. Con su gorra de cartero. Sí. Con su gran cartera y algunos de ellos con su bicicleta. Sí. ¿Verdad? Que recorrían partes de la ciudad entregando la correspondencia. Sí. Y con una honestidad y con una, de veras, era muy dignidad. Sí. Que todavía se le reconoce al cartero como uno de los grandes personajes que ya está a punto de decir adiós a esta vida Tengo años urbana, de no ver un cartero en mi calle. Años. Sí, pero de ese tipo como los conocíamos, era, con su gran cartera así que llevaba. Y todavía en los 90 el había. Cartero. Sí, ¿no? Todavía en los 90 había mucho ahí en la Roma, en la Condesa, en todos lados. Hasta canciones había, ¿no? Sí. Para el cartero. Sí, me acuerdo de esa crónica de Juan Villoro. Sí. ¿Qué representa Juan Villoro para los cronistas, para la crónica en estos momentos, Magali? En estos momentos, pues es uno de los cronistas más admirados, Juan Villoro. Y llama la atención, es interesante porque de pronto con la creación de la fundación del nuevo periodismo iberoamericano en 1994, que le debemos a Gabriel García Márquez, con la creación de esa fundación, que ahora a raíz de la muerte de Gabriel García Márquez se llama Fundación Gabo, con eso se inició una especie de boom nuevo. Ya había habido un boom de crónica en el 19, ya había habido, gracias a José Martí, a Rubén Darío, poetas modernistas que le aportaron mucho a la crónica, porque hubo un momento en que la revolución industrial permitió que se pudieran imprimir ejemplares de periódico y vender en la calle. Sí. Y ellos permitió que los escritores comenzaran también
agenciarse unos centavos. Exactamente, más que nada por la necesidad de trabajar, de obtener dinero. Exacto. Que se volvieron cronistas estos grandes personajes. Sí, empezaron a colaborar Martí en los periódicos. José Martí hizo una crónica fantástica de un asesino que fue colgado a medio Nueva York, ¿no? César Vallejo, poeta, hacía crónicas fantásticas sobre arte. Rubén Darío sobre todos los temas posibles. Rubén Darío algún día dijo: los que trabajamos en periódicos como escritores tenemos una especie de conflicto porque no nos quieren los periodistas de la redacción, y tiene por ahí una frase muy simpática. Sí, eso fue a fines del siglo pasado, del 19 y principios del 20. Es que es una cosa curiosa. Yo también estoy muy interesado en esa época del periodismo mexicano. ¿Por qué cronistas? Sí. ¿Por qué, Magali? Porque no había géneros periodísticos todavía, la nota informativa no existía, la columna política no existía, la colaboración de los articulistas o especialistas en temas de medicina, arquitectura, ciencia, no existían. Y la crónica, se ha hablado de crónica desde el siglo XIII. Alfonso el Sabio hizo un libro de crónica sobre el reino de Aragón. Exactamente. Hay 4 grandes cronistas. La crónica literaria es más vieja que el periodismo. Es antiquísima porque es la madre de la historia. Exactamente. Después ya llegaron las crónicas del Peloponeso, ya llegaron otras cosas. Hay quien dice que la crónica se inventó a fines del 19 con Rubén Darío, José Martí. No. También hay quien dice que la crónica se inventó en Argentina en los años 80. No. La crónica existe desde que el hombre es hombre, desde que armaba la fogata y toda la familia se ponía a contar historias, y es la madre de la historia. Pero no es historia. No, es la madre de la historia. Después ya se especializaron algunos que se interesaban en contar el pasado. Muy bien. Sí, entonces todos esos son parte de tus elementos que tú tienes como gran especialista en crónica literaria, en crónica periodística, para poder llegar a este libro, al número 5 de la crónica. Sí, me interesaba mucho que tuvieran buena prosa. Tal vez por eso hay varios escritores aquí, porque hay varios novelistas, ¿no?, que no escriben tanta crónica, pero que han ganado premios, como Vicente Alfonso, que escribió sobre el terremoto de 2017 cerca de Cuernavaca, en Jojutla, ¿no? Pero me interesaba mucho cómo se puso tan de moda y hay un boom con la crónica. De pronto también los escritores, novelistas, poetas, ensayistas empezaron a hacerlo, no porque se pusiera de moda, sino porque les gusta contar cosas, ¿no? A todo escritor les gusta contar cosas. Ahí está la comunicación oral. Está la comunicación oral. Que es parte fundamental del ser humano, ¿no? Exacto. Es parte que integra la mente, ¿no? Sí. La mente y la forma de ser sí. de la especie humana. Sí, organizar nuestra realidad. Exactamente. Organizarla mentalmente con palabras de manera que pueda ser combatamos narrada. El caos. Sí, exactamente. En que vivimos. Muy bien, sí. Eso es muy interesante. Sí. Porque hablando con Columba Bertis, sí. y yo lo considero también así, sí. porque realmente es necesario, como género periodístico, como género literario, salvar a la crónica del caos de la web. Esa es una, ¿eh? Sí, esa es una. Porque yo hablo del caos de la vida. Del caos de la vida. Pero de la web también. Del caos universal. Sí. Porque también muchas veces, para eso estamos los periodistas. Sí. Hay tanto caos informativo, y eso hace mucho lo dije yo en una de mis clases también. Ah, sí. Ajá. Sí. Aquel que quiera ser un analista de la información debe sumergirse en el caos de la información. Y también debe tener los elementos suficientes para sacar lo de mayor calidad o lo que realmente interesa a la gente, a la sociedad o al ser humano. Es cierto. ¿Sí? Entonces, eso es parte también que me ha ayudado para hacer
las crónicas que tú hablabas, las Ajá. crónicas audiovisuales. Audiovisuales, que es tu género, ¿eh? Sí. Sí. Es muy bonito lo que se hizo ahí con Ricardo. Pero ¿Cómo sí, no? ¿Cómo no? es muy padre. Crónicas audiovisuales con un estilo muy personal. ¿Cómo no? Sí. Que Ese no, es otro sello de la crónica. ajá, Tiene que ser de autor para que sea crónica. No es igual a lo que hizo Cristina Pacheco en No, Canal 11. no es diferente. Tampoco a Ángeles González Gano, que hacía también tuvo un programa en un momento Canal dado, 11, ¿verdad? sí, Sí, me acuerdo. de una media crónicas con pero ella está muy crónicas interesada del centro histórico, en la época ¿no? colonial, ella Sí, está sí. interesada. Sí, hay varios libros que tiene el sobre virreinato y sí, todo. exactamente. Sí. Tampoco son las crónicas tan largas, pero muy interesantes que hacía Alberto Barranco. Ay, Barranco era buenísimo, sí me acuerdo. También fue mi maestro en la Septien. Sí, Sí. ahí también es una de las gentes que le impregnó su sello a la crónica sí. audiovisual, sí. ¿verdad? Sí. Yo creo que son los 3 ejemplos más claros sí. que se tienen sobre los grandes cronistas contemporáneos. Y tenemos a Diego Enrique Osorno, que ya se lanzó a hacer documental desde hace 10 años. Sí. Y no solo hizo una crónica sobre el alcalde de San Pedro Garza, era un alcalde que hacía justicia por su propia mano, pero mantenía seguro su municipio, sino que se puso con Emiliano Altuna y con Carlos, ahorita olvidó el apellido, a hacer un documental sobre el alcalde. Sí. Y ya creó una compañía de documental con un premio que ya se volvió importante. Diego Enrique Osorno es muy bueno. Sí, muy bien. Sí. Hace rato tú mencionaste una crónica que fue premiada. Sí. Y que tú las leías en el centro histórico. Ahí te vi, ahí afuera de la cantina Buenos Aires, ahí en el centro histórico. ¿Por donde está la Hostería La Bota? Sí, por ahí. Porque ellos me invitaron. Sí. Hostería La Bota hace un festival cada marzo. Pero yo te vi, ahí estaba me invitaron a leer, sí. Sí, ahí afuera que tenías tu bocina, tu micrófono. Sí. El año pasado, ¿no? Sí, y ahí estabas ahí estaba la cantina atrás de fondo de crónica. Nunca la vi. Buenos Aires. Voy a revisar. Porque divertido. La conozco. Qué divertido. No, sí, entonces ni muy interesante y te estoy describiendo esta parte porque es muy, muy interesante. Porque la Feria del Zócalo también. Y te pusiste a leer esa crónica. La de Seco Estudio de Yeguas. Exactamente. Ajá. Seco Estudio de Yeguas. Sí, Diario de Invierno. Es que pasé 2 años recorriendo todos los alrededores de la Alameda. Sí. De niña viví enfrente de la Alameda en José María Marroquí. Y yo creo que desde niña José María Marroquí fue un gran cronista. Recorría todo el centro histórico en el siglo XIX. Gordo, iba sude y desabrochándose la corbata. Casi. Pero de ahí lo saqué, porque yo veía a los niñitos chinos de la calle de Dolores, yo tenía 6 años, los veía desde arriba, luego me hacía amiguita de 2 enanitos que eran un matrimonio y siempre estaban alrededor de la torre latinoamericana. Yo creo que de ahí salió, de veras. Sí, mira, yo creo que a los cronistas actuales, no sé, yo respeto mucho el trabajo de todos los cronistas. Yo también, sí. Pero yo creo que les hace falta calle. A muchos. Calle, les hace falta calle. Con ellos no podríamos decir eso, pero sí. Y fíjate que hay una confusión que yo me doy cuenta cada vez que doy un curso más o menos cada 3 meses para Nox, Escuela de Escritura Creativa, y lo que me doy cuenta es que hay una confusión en el sentido de que de pronto ellos me insinúan que ya no es importante el periodismo tradicional. ¿Cómo no? Entonces siempre estoy yo insistiendo, oigan, es muy importante que exista la noticia. En las mañanas me levanto y yo rápido me informo y ya me voy a mis cosas, porque la noticia es fundamental. La entrevista, que no es crónica, también es fundamental. La crónica no tiene por qué ser el único género. No. Se le llama macrogénero porque aquí incluye todo, ¿no? Aquí hacemos ensalada. ¿Verdad? Ensalada de todo. Ensalada. De todo, una ensalada informativa de todo. Exacto, ¿no? Porque es necesario el periodismo tradicional. Entre periodismo tradicional, periodismo serio, entrevistas muy serias, también, de mucha profundidad, de gran aliento, también, que no sean narrativos, no tienen por qué ser narrativos. Hacemos así, por ahí metemos algunas crónicas que hemos hecho. La última que hice fue la de Tintán.
La de ¿no? Tintán, sí. Sí, Ay, qué padre. Sí, entonces... Adorable. Sí, Sí. entonces son cosas muy interesantes que hacemos aquí, pero también lo hacemos ameno, Magali. Eso es muy importante también porque estás contando. Sí, ¿por qué, Estás platicando. ¿por qué hacerlo tan aburrido, tan formal así de... Sí. Ahora estamos aquí con las noticias principales que usted tiene que enterarse antes de salir a su casa. Hace muy formales. No, tratamos de ser muy amenos, Carla y yo. Eso también está muy bien. Sí. Es otro tipo de Pues enfoque. Nos reímos con algunas Claro. cosas que decimos o que... Y porque ya hay muchos noticieros muy serios. Sí, me dice, ¿no? ay, estábamos describiendo hace unos días la foto de Mara Lezama en el Vaticano, ahí con su trenecito de malla, ¿no? Y yo le decía, mira a Mara, que trae su cuello de su vestido negro, más negro que la noche. Sí. ¿No? Y decía ella, negro. Entonces, negro, oscuro, negro. Entonces, digo, son cosas jugar. Jugar también con las cosas. También se vale jugar, ¿no? Exactamente, también para hacer, vale. sí, que tenía aquí arriba el cuello, arriba de las amígdalas y su cuello aquí de morticia, arriba del huesito de la muñeca. Entonces, es muy divertido. Sí, entonces, ese tipo de cosas, claro. las también se vale, ¿no? Y es que es una época de mucha libertad, que eso es lo que a mí me gusta. Sí. Yo siempre digo, la crónica es libertad. Yo no sé por qué. Es una época de mayor libertad, sí, podemos mezclar todo. Sí. Yo no sé por qué la gente dice que hay limitaciones, que hay mucha censura. No es cierto, no hay censura, ¿no? Pues a Luis Cardona, y lo cuenta aquí, periodista de Ciudad Juárez, muy bueno, lo secuestraron policías hace 10, 15 años. Luego hizo un pequeño documental y ganó un premio en la Fundación García Márquez. Y pues eso era una censurota, le advirtieron que ya se callara. Hace 15 años. Y, no, pero ahorita, 2010, sí. Este año tenemos muchos periodistas asesinados en todas partes. Exacto. Y pero amenazados. Amenazados en Veracruz, razón, amenazados en Cuernavaca. Los primeros victimarios son los políticos. Claro. El segundo son los narcos. Claro. Y el tercero, los jefes policíacos. Sí, y empresarios a los que se esté exhibiendo una tranza, etcétera, ¿no? Sí, eso sí, es el periodismo de alto riesgo, ¿no? Sí, y ha subido mucho la cantidad de periodistas asesinados en este sexenio. Sí. Eso es, si eso no es censura, pues díganme qué es censura. Exactamente. Muy bien, volviendo al libro de número 5 de Crónica, 2023, amigos, véanlo. Es una compilación de Magali III y su prólogo, el prólogo también es de ella. ¿Cuáles son los temas que tratan los cronistas de los que tú escogiste para este libro? Ah, sí, porque además algunos me fallaron. Por ejemplo, de pronto una cronista excelente que siempre he admirado, tendrá unos 49 ahorita. Ella, por ejemplo, me dijo, no, es que no me gusta, ya no me gustó lo que te entregué, prefiero no salir. Entonces fue toda una labor. Pero, por ejemplo, Vicente Alfonso hizo una crónica sobre el terremoto del 17, ya lo mencioné, en Jojutla. Él iba hacia Cuernavaca. Que casi descubrió todo eso con su esposa. La mitad del centro quedó destruido. Sí, y entonces ya se quedó a hacerlo, ¿no? Eric Baena Crespo hizo una crónica, muchas de estas ya han sido publicadas en otras partes, sobre un muchacho de 20 años que decide suicidarse. Entrevistó a toda la familia, a los hermanos, al papá, contó cómo la mamá sintió una punzada de angustia mientras nadaba, algo percibió de que el hijo ya se estaba suicidando, ¿no? Y tenemos también a Memo Bautista, que es el que te digo que tiene su plataforma Crónicas de Asfalto. Sí. Él tiende más a lo cotidiano. Aquí hay una crónica de él sobre su abuela oaxaqueña, la vida que llevó la abuela oaxaqueña, lo bien que cocinaba la abuela y cómo de pronto las carencias económicas, todo la hizo venirse a trabajar acá en casas, empezó a trabajar en casas y cuenta como cocinera, cocinera y cómo le iba, ¿no? Entonces, pero él tiene muchas crónicas de este tipo. Y tenemos también Luis Cardona, ya dije, que cuenta cómo
cómo lo secuestraron y lo torturaron y lo maltrataron. Lidiet Carrión habla de la trata de blancas. Lidiet Carrión tiene una columna en pie de página que está hecho por periodistas mujeres. Daniela Pastrana es la directora. Josefina Estrada, ella empezó, yo el primer libro que leí de Josefina Estrada aproximadamente en el 2002 fue sobre su hermano. Su hermano andaba en los mundos rudos de Chavos Banda y de etcétera, y fue sobre su hermano ese libro, un excelente libro. Ella escribe maravillosamente. Aquí lo que ¿Dónde eso de los Chavos Banda, dónde fue? ¿Dónde se llevó a cabo? Aquí ellos nacieron en Tacubaya. Ellos nacieron, esa familia nació en Tacubaya, los hijos, y y aquí andaba ella en Colombia y también trató el tema del narcotráfico. Perdón, los Chavos Banda fue antes de los Panchitos o después pues yo creo que fue después, porque los Panchitos eran en los 80. Sí, fue después de los Panchitos. Fue después, yo creo que debe haber sido 90. Porque yo creo que hay que ver ese tipo de etapas, y es a lo que me refiero, Magali. Claro. Porque los cronistas muchas veces se van con su vivencia, pero se olvidan de la calle y se olvidan del barrio. Pero no sé a quiénes has leído. Eso sí. Sí, yo lo veo, por ejemplo, tengo en mente. Sí, ¿a quién? A ver. No tengo en mente hacer cosas. Sí. Por ejemplo, Crónicas del Metrobús. Por ahí hay alguna, ¿eh? ¿Sí hay alguna? Por ahí hay, sí. Sí, es y muy del metro hay muchísimas. Sí, del metro sí hay cualquier cantidad. Hay muchísimas, y del Metrobús menos, mucho menos. Sí, pero por ahí hay algo. Por ahí, sí. Yo he pensado hacer cosas así. Sí. Y se me hace muy interesante porque no hay testimonios. Sí. Y eso es lo importante de los cronistas. Yo creo que, no sé tú, no sé tú, parece escuchó como canción, ¿verdad? No sé tú. Sí, pero considero que los cronistas tienen que ver ese tipo de cosas en su tiempo, en su momento. En su momento, de acuerdo. Porque realmente lo hemos visto, hay un cambio hasta en la forma del lenguaje, Magali, que no se está registrando. Hay toda una connotación, palabras que han cambiado su connotación y no se están registrando como crónicas. Sí. Quizás los lingüistas sí lo están registrando. Quizás los lingüistas, ¿verdad? Ya hay crónicas en donde te usan la E famosa, ¿no? Ya hay crónicas en donde... Sí, pero el lenguaje del barrio... Todes, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, pero es el lenguaje de los jóvenes. El lenguaje del barrio está cambiando. Bueno, no mucho. de los jóvenes, de las feministas. Sí, de las feministas, todas. El lenguaje del barrio, claro, debe estar cambiando. Está cambiando Seguro mucho. Memo Bautista conoce sobre ese tema, ¿eh? Está cambiando mucho y no lo hemos registrado. Pues voy a preguntarle a Memo si lo ha considerado, pero porque es probable que él sí. Sí, yo he escuchado. Sí. Yo viajo, a mí me gusta mucho ir al centro también como a ti. Sí. Me gusta andar en los camiones, me gusta andar en el metrobús. Sí. Y escucho que está cambiando el lenguaje. Sí, está cambiando, claro. Está cambiando. La connotación de las palabras está cambiando mucho. Claro. Y nosotros como moralistas, como santurrones, no lo estamos registrando, porque para nosotros en nuestra época de jóvenes, era otra cosa. O jóvenes maduros, muchas palabras eran prohibidas, ¿no? Eran de mal gusto, eran vulgares. Sí, decías, disculpa mi francés, ¿no? Cuando se te salía. Sí, hay alguna grosería. Sí. Pero ahora muchas palabras está cambiando su connotación en el barrio. Y yo creo que los cronistas jóvenes ya deben estarlas usando. Deben de usarlas. Y creo que es muy probable que ya las estén usando. Deben de usarlas por ahí. verlo. Porque son jóvenes y ya es su medio. Exactamente, sí, es bueno que se vaya registrando ese tipo de cosas. Que se vaya registrando, que lo hagan ya conscientemente, ¿no? Sí, porque nosotros ya estamos, pensamos que ya estamos más allá de la línea de flotación, me decían en aquella época, dice, no, y ya no registramos porque nosotros ya estamos en la crónica de la literaria, de arriba, a donde solamente nos entendemos. Y no necesariamente pocos, ¿no? Es superior la crónica literaria. Hay crónica periodística formidable.
Sí. No necesariamente. Yo tengo alumnos, como lo decía en el prólogo, que me discuten, pero ¿por qué no puedo inventar en la crónica, no? Pero pues haz cuento, ya, Sí. no te preocupes, ¿no? Se ponen Exactamente. a discutir y a pelear. Ujú. O hay otros que se ponen a pelear pero es que yo estoy obsesionado con los que presumen en primera persona que ellos son lo mejor y estoy obsesionado y me choca que hagan eso. Bueno, la primera persona, la segunda persona y la tercera persona Ujú. son absolutamente válidas. Sí, exacto. Sí, Muy bien. no hay que por qué pelearse, ¿no? Muy bien. No sé si quieras más temas. ¿Y qué nos tienes dentro del prólogo que escribiste para este libro? Sí. Yo creo que ahí explicas qué onda con la crónica, ¿verdad? Sí, sí. Mira, imagínate qué onda, ¿no? Que teníamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda es Y siguen diciendo qué onda, ¿eh? Sí, qué onda. Sí, siguen diciendo. Pero dicen otras cosas, ¿no? Ah, sí, segurito. No, sí. 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 Uh-huh. Sí, bueno, básicamente aquí, digo, no me voy a poner a leer el prólogo, pero no sé si quieras tú leer una partecita. Tú dime cuál es la parte que quieres que lea. Pues mira, déjame verlo mejor acá. ¿Quieres que la primera parte? Sí, nada más para entrar en calor y ya cortito. No ¿O el asunto es más sencillo? No tiene que ser muy largo. A ver, aquí lo tengo. Pues yo lo leo aquí rápido. Aquí está ya en Confabulario, se publicó el domingo pasado. Sí. Entonces leo así muy rápido y me voy saltando lo que no es tan importante. Una discusión frecuente alrededor de la crónica con mayúsculas como género híbrido entre el periodismo y la literatura es el tema de la verdad, o bien el pacto del autor con la no mentira ante los lectores. Algunos se indignan cuando escuchan hablar de la prohibición de inventar un dato, un hecho, una situación o un personaje, por ejemplo en una crónica que se respete. He tenido alumnos que discuten con ardor sobre su derecho a hacer ficción en el marco de la crónica y me parece muy bien que se apasionen, pero sería mejor que escribieran novela, como bien ha dicho Juan Villoro. Otros prefieren analizar desde el punto de vista filosófico el concepto de verdad con mayúsculas y niegan que este género híbrido en México existe desde las épocas prehispánica, sí, colonial, porfirista, revolucionaria hasta nuestros días, sea castrado, la palabra es mía, ante la ficción. El asunto es más sencillo, se vale tomar todo tipo de recursos narrativos de la novela o del cuento para escribir lo que Gabriel García Márquez, ojo con esta definición, llamaba crónica, un cuento que es verdad. Me encanta la definición de García Márquez. Un cuento que es verdad. La crónica es un cuento que es verdad. Esa definición de García Márquez me gusta mucho. El colombiano se enamoró de un montón de crónicas ficticias, las escribió, esa ya es otra historia, dio lugar a un libro que se llama El periodismo imaginario de García Márquez, pero eso ya es otra historia, porque él sí, como buen fabulador, él sí inventaba cosas y está muy fundamentado y investigado eso, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, aquí hablo de la Fundación Gabo, que ya mencioné. Él en la fundación recomendaba no mentir al relatar un cuento que es verdad. Me encanta esa definición, un cuento que es verdad. Por eso es bueno recordar a uno de los primeros periodistas estadounidenses que buscó literatura en su propia prosa de no ficción, Tom Wolfe, citado por Leila Guerriero sobre el tema del libro de Wolfe, El nuevo periodismo, década de los 60. Cuando se pasa el reportaje tradicional del periódico a esta nueva forma, se descubre que la unidad fundamental del trabajo no es ya el dato, la pieza de información, sino la escena. Yo hablaba de la acción, ¿no? Sí. Por consiguiente, tu problema principal como reportero es sencillamente permanecer el tiempo suficiente con la persona sobre la que vas a escribir para que las escenas tengan lugar ante tus ojos. Eso dice Leila Guerriero. Cronistas novelistas en la actualidad, en particular en 2022, 2 cronistas latinoamericanos dieron el salto a la ficción. Un hijo de padres chilenos, criado en Buenos Aires, Cristian Alarcón, quien obtuvo el premio Alfaguara con El Tercer Paraíso, novela, y Gabriela Wiener, peruana residente en España desde hace más de 20 años. Wiener llama novela por primera vez a un libro suyo, también reciente, Guaco Retrato. Hace mucho publicó
uno de poesía, pero su vocación fundamental es la crónica. Cristiana Alarcón proviene de las ciencias sociales, Gabriela Wiener estudió literatura. Nada más es esto y ya. ¿Qué los llevó a la ficción? Alarcón contó en alguna entrevista que el encierro durante la pandemia lo llevó al recuerdo de la infancia y de su familia en Chile, de donde emigró cuando tenía 4 años, y es el tema de la novela premiada en Alfaguara. Wiener relata una historia familiar en Guaco Retrato, a la manera de la autoficción, la de su antepasado explorador judío austriaco de 1878 y la del explorador Charles Wiener, quien participó en la Exposición Universal de París, a quien describe como un europeo apegado a todas las malas costumbres de la colonización en América Latina. Ya nada más una pregunta. Sobre Guaco Retrato, cerámica prehispánica que se utilizaba en Perú para retratar a las personas, son pequeñas artesanías que retratan a una persona. Wiener dijo, entre varias cosas, en una entrevista de 2022, lo siguiente: ¿por qué decidiste dar el salto del periodismo a la literatura? ¿En qué se asemejan y distancian? El periodismo hizo que me enamorara de la realidad, me permitió llegar a los temas y los personajes, me obligó a trabajar, a escribir, a crear un hábito de una necesidad, una responsabilidad. La literatura me enseñó a no ser mediocre, a buscar otras maneras de llegar a la verdad y sobre todo me enseñó que la retórica literaria y los truquitos narrativos no sirven de nada si uno no escribe con sus agallas, la emoción. Es decir, dejando la piel, la emoción, la propia biografía y la memoria en cada relato. Es cierto, la crónica sin emoción no cuenta gran cosa. En esta antología crónica número 5 me propuse elegir autores capaces de narrar la emoción en los cuentos verdaderos que suelen confeccionar. Atmósfera, diálogos con testigos de los hechos reales elegidos por cada autor, acciones impregnadas de velocidad y emoción intensa, son elementos literarios que él o la cronista obtiene de sus lecturas de ficción. No importa que sea consciente de que no está permitido inventar, como se dijo al principio, un solo dato, una situación. En fin. Muy bien, entonces, sí. Tú te refieres a la crónica de medios impresos, de libros, escrita, de periódicos, de escrita. Porque de hecho en los medios impresos ya no hay crónica. Antes existía la nota de color. Sí. La nota de color en los 50 se hacía la nota de color. Pero en los 50 José Alvarado se iba a Garibaldi y entregaba una crónica maravillosa que luego Monsiváis recogió en su antología, ¿no? Sí. Se iba una semana entera y en los 50 o José Revueltas, por ejemplo, entró a trabajar en un periódico y acabó siendo el jefe de la sección de crónica. Él mismo formaba las páginas. Ajá. En esa época se formaban aquí, con linotipos, todo. Y todo como se hacía en esa época. Y hacía crónicas todo el tiempo él, José Revueltas. Y él hizo algo maravilloso. Se fue a Michoacán cuando nació el Paricutín. Ajá. Sí hace frío, ¿eh? Sí, se fue, ya te dio frío. Y eso que esto es muy calientito. Se fue a Michoacán y narró cómo quedó vacío el pueblo, entrevistó a todos los que huyeron del nacimiento del Paricutín, pero él escribió, era un gran novelista y era un gran cronista. Ricardo Garibay hacía excelentes novelas, pero hacía excelentes crónicas sobre este boxeador, que luego murió un poco en trágicas circunstancias y en fin, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de gente. Vicente Leñero en proceso pues era el amo de la crónica, con su prosa, ¿no? Pero ellos no le llamaban crónica propiamente, sí, ellos hacían sus textos. Sí. Les llaman reportajes. Les llamaban reportaje novelado. Exactamente, Vicente Leñero le llamaba reportaje novelado. Sí, muy interesante, pero pues era buen nivel. Sí, y además hacía sus novelas. Sí. O sea, estaban muy ligadas la literatura y la crónica, digamos. Crónica. Sí. Otra de las cosas, sí. Magali, perdón, que es muy interesante ver, que sí. Ya lo tratamos hace rato, sí. El estilo. El estilo. Por ahí escuché que el estilo no debe ser tan cuidado como los aspectos de la crónica. ¿Tú crees que sí es importante también el estilo dentro de la crónica o los cronistas?
Es importante, pero yo creo que no es algo que el cronista se proponga. Por eso es un género de autor. Es la mirada que tiene el cronista, la forma en que mira la realidad, la que le da su estilo. Y no, Claro. o sea, tiene que cuidar su prosa, pero el estilo le sale del alma, es una manera de mirar la vida. Exactamente, y Ajá. además es cómo refleja o proyecta las emociones. Exacto. Las emociones que ve Como de la gente, estructura, de los sí. entrevistados, de la gente que está más allá, Sí. de cómo lo ven, de cómo observan a las víctimas o no víctimas, Sí. a los victimarios, en fin. Exacto. Yo creo que todo ese tipo de cosas el cronista debe de estar capacitado Sí. para proyectar o escribirlo en su prosa, Sí, sí. en su narrativa. Sí, de acuerdo, ¿verdad? por completo. Sí, debe estar capacitado para transmitirle al lector todo eso. Todo eso. Yo Sí. yo no pude hacer ese tipo de cosas. Bueno, haces tus crónicas audiovisuales. Audiovisuales porque realmente Sí. a mí me hubiera gustado meter los diálogos, Sí. muchas cosas, muchos elementos. Sí, el que diálogo tiene. es fundamental, como bien lo dice Sí, Villoro, por ejemplo. exactamente. ¿no? El Sí. diálogo es muy importante en una crónica. Sí. Entre esos diálogos, Sí. ver qué hay de fondo. Sí, claro. ¿Qué hay de fondo? Si hay música, si hay un discurso, Exacto. si hay escándalo. Narrar si la hay- vida. Exactamente, tú tienes Sí. que narrar en ese momento Sí, todo lo que te estás escuchando sí, con tus actores principales, si es que tienes actores, sí, o un actor, y Sí. todo lo que le rodea. exacto. Yo creo que eso es importante. Narrar la vida. Y esas cosas, Sí, las escenas. yo decía, Sí, ¿cómo voy a hacer todo esto que alguna vez escribí crónica escrita? sí. ¿Cómo lo voy a hacer yo en 5 minutos? Ah. Entonces, Bueno, los periódicos exigían textos cortos, ¿no? no, ¿cómo voy a hacer Ah, la crónica audiovisual de 5 minutos sí. sin todos los elementos del diálogo? Ah, Sin todos los claro. elementos que están atrás. Ah, claro. Entonces, Claro. tuve que improvisar cosas, ¿no? Ah, claro. No, no crear cuestiones ficticias, porque Sí. no eran cuestiones ficticias, No, no. sino que Recrear la realidad. cómo recrearla. Entonces, Sí. muchas veces tienes que ser hasta actor en la crónica audiovisual, porque tienes que muchas veces decir, cambiar la voz cuando tú estás hablando con otra persona, Sí. ¿verdad? Es decir, Sí. esto no es mío. Ah, claro. Tienes que diferenciarlo. Claro que lo note el que oye. Sí, con Aura sí le hice. Ay, Cuando escribí una parte de del actor de Aura, cuando fue del autor, Sí. pues lo narré diferente a como narraba qué interesante. la narración que yo hacía, la crónica. Claro, ¿no? para Sí. que se notara que él estaba presente de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces, o muchas veces, cuando hice una crónica sobre la psicodelia de los Beatles, nunca dije los Beatles, hice los Beatles, Ah, porque en ese entonces todo el mundo se refería sí, al cuarteto de Liverpool como los Beatles. claro, claro. Sí, Claro. a fines de los 60s. Yo Claro. lo escuchaba, yo estaba muy chiquito. Sí. Estábamos chiquitos. Sí, porque estábamos en secundaria. Yo creo que estábamos saliendo de la primaria En a la la secundaria yo tenía todos mis pósters de los Creedence y de los Beatles. Sí. Y estaban en mi carpeta de escolar. Sí, entonces, los Beatles. Sí. Todo el mundo decía los Beatles. Sí, sí, sí. Sí, ahora ya sé. Ujú. O sea, ese tipo de cosas Sí. hay que rescatarlas en la actualidad, yo creo. Sí, en es estos interesante. momentos. Es interesante. El tipo de lenguaje, de cómo te expresas. Muchas veces ya los jóvenes ya Sí. te critican o critican, por ejemplo, si es un vaso de agua, un vaso con agua. Ah, sí. Un vaso de Eso, agua. uy, eso tiene años ya. Sí. Sí, entonces pues, realmente hay que cambiar el Quijote de la Mancha, Claro. la Biblia, para decir un vaso con agua, ¿no? ¿Verdad? O entonces Sí. te tenías que haber referido un plato de sopa, Sí. un plato con sopa. Claro. Cosa que nada más lo dices con el vaso de agua. Nada Dices, más con el vaso. Vaso con agua. Es cierto, Dice, eso, porque ¿eh? sí, ¿Es entonces, verdad? ¿por qué? La sopa.
Exactamente, ¿no? No había pensado en eso. Sí, Sí. o un plato de pozole. Sí, Un si plato nadie dice plato con pozole. sí, o un plato de frijoles, Sí, sí. Y a ¿verdad? veces va uno a un restaurante y lo corrige el mesero. Sí, sí, entonces, Entonces le traigo su vaso con agua. sí, nada más, es vaso de agua, porque se está Sí. refiriendo a la cantidad que tú quieres de agua. Y ya. Es una medida, ¿no? Exactamente. Y el vaso es la medida. Sí. Pues se dicen cosas muy del tamaño absurdas, del ¿no? agua, sí. Te comparto mi texto. Y es como dice una amiga lingüista. Decir te comparto implica te voy a compartir mi cuerpo, Sí. mi yo. Sí, No se dice te comparto, es comparto contigo. exactamente. O te paso mi texto, ¿para qué nos hacemos bolas? Sí, exactamente. Ese compartir ¿no? es un horror. Una copa de vino, yo nunca he escuchado que dicen una copa con vino. No, nunca, No. nunca. Es una copa Nomás de vino. con el agua se Sí, se nada más ponen con el así. agua se ponen así. Qué curioso, ¿verdad? Sí, no, pues Sí. es un absurdo. Sí, sí. ¿no? Juan Villoro, así como, perdón la interrupción, así como Alfonso Reyes decía que el ensayo es el centauro de los géneros, Sí, es lo que decía Alfonso Reyes. Sí. Villoro dice, tomándolo de Reyes, que la crónica es el ornitorrinco de los géneros. ¿Por qué es el ornitorrinco? Porque tiene patas de pico de pato, patas de tigre o de bestezuela, cuerpo, o sea, está conformado de tantos elementos. ¿Por qué? Porque en la crónica se vale el diálogo que viene del teatro, en la crónica se vale el cuento, el recurso narrativo del cuento, aunque no sea un cuento. Son muchos elementos los que se valen en Detalles que no toma en cuenta el historiador o los otros periodistas. Exactamente. Detalles que describen parte del ambiente, Sí. como tu escenografía. Sí, el ornitorrinco de la prosa. Sí, que los noteros no toman en cuenta, que los ven como secundarios. Y que no tienen por qué hacerlo. Exactamente. Porque lo suyo es decir, pasó esto, Lo mataron importante. a Putin, ya. Sí, exactamente. ¿No? No Sí. tienen por qué hacerlo, la verdad, ¿eh? Ujú. Y los pobres luego se sienten obligados, Sí. se angustian. No, muy Pero además se muy angustian difícil. de que los periódicos ya no dan espacio para la crónica. No, ya se desapareció, alguna vez lo dijimos, ¿no? Sí, pero es que hace muchos años que la crónica se escribe en los libros y en las Exactamente. revistas. ¿Cuál es el problema? Si los No hay medios problema. audiovisuales no existe la crónica, Exacto. no existe la No, no crónica en los existe. medios audiovisuales. No. Digo, ya escuchamos, ya nombramos a tres, ¿no? Sí. A Ángeles González Gamio, a Cristina Pacheco y Alberto Barranco, los últimos contemporáneos. Exacto. No, y Juana Ayón. No, Claro, claro. Sí, ahí con Ricardo Rocha. Claro, Pero fuera de 3 ahí, años completos. fuera de ahí no hay nadie que haga crónica en los medios. Porque es Crónica audiovisual, ¿por qué será? Porque es muy Bueno, costoso. Milenio es el único que que publica mucha crónica escrita, Ujú, pero La jornada también. la jornada también, ¿verdad? Germán, por ejemplo, Germán, ¿no? sí, también. Es cierto, Ujú. pero no tanta, ¿no? Sí, Sí, pero en realidad se publica en libros la crónica. exactamente. Sí. Sí, porque Y en revistas, Gato Pardo. es cara, Sí. cara hacer una crónica, por ejemplo, como las que yo hacía Sí. con Ricardo Rocha. Sí, 5 minutos, pues era pues investigar claro. primero. Claro, requiere mucho El tiempo. tema, muchas veces es, puta, ¿de qué voy a escribir? Cada 8 días, Sí. ¿qué voy a escribir esta semana? Sí. Entonces, el tema, Sí, luego la investigación, exacto, luego la redacción, exacto. luego adaptar esa redacción al lenguaje televisivo y radiofónico. Ah, qué cosa. Y después darle el tono, tu estilo personal. Que no es tan fácil. No, Sí. no. Entonces, pues sí, a mí me llevaba pues hacer 2-3 días. Claro, no, requiere tiempo. Es 4 o 5 Sí. minutos, 2-3 días. Ahora, Sí, la edición. sí, Muchas veces eran 2 días. sí, claro. 2 No, días y la editar porque crónica requiere tiempo. eran cosas así muy precisas. Sí. Cosas, si tú hablabas de, no sé, de los zapatos de X, en Sí. este momento de los 50, de los tarzanes, Sí. tenías que sacar los zapatos de los Ah, tarzanes. claro. ¿no? La crónica audiovisual Sí, requiere, es muy exigente. Sí, es muy exigente. Muy exigente. Sí, entonces realmente pues cuesta, ¿verdad? Producción que me ayuda de repente con las crónicas últimas. Sí, Ah, qué ¿verdad? bien. ¿Cuánto te quita de tiempo hacer una crónica de esas? Como 3, 4 días. Ah,
¿Qué tal? Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, porque hay que buscar cosas como uno mete cine, uno mete teatro, claro, la vida, claro, textos de aquí, textos de allá, pero siempre tratando de construir una realidad, claro. un momento. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la cosa. Y en la crónica escrita es lo mismo. Meter una serie de elementos, no necesariamente literarios, porque para eso está la crónica periodística, pero meterlos. Exactamente. ¿Sí? Saberlos utilizar. Muy bien, Magali. Yo bien. creo que ya nos extendimos demasiado, no, pero es que nos podemos estar aquí 24 horas. 24 horas con el tema. Con el tema de la crónica. ¿Cómo no? Pero sí, te lo agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Que no sea la última. No, yo feliz. Otro día. Porque el chiste no era hablar de los elementos de la crónica. Para eso están las clases. Para eso están las clases, sino lo que cuesta, los elementos que debe de tener. Sí, cómo se crean esas atmósferas. Cómo se crean en los medios para publicarse, ¿no? Claro. Yo creo que fue muy, muy creativo. Porque la clave es la atmósfera, ¿eh? Exactamente. Sí. Exactamente. Describir todo lo que está pasando en torno a los grandes actores de la historia. De la historia que vamos a contar. Exactamente, muy bien. Magali, qué gusto, gracias mucho por la invitación, de verdad. Aquí estamos. Producción, tenemos el cartón. Son cartón de Louis, con cuidado somos muy fuertes. Esa es la que tienes. Es a donde se refiere Louis en esta ocasión a que el coronavirus tenía encerrado a la gente, al ser humano, sí, ¿verdad? Con tapabocas y supuestamente era una ventana, pero realmente era una cárcel, ¿verdad? Y ahora el ser humano ya logró encapsular, encerrar al coronavirus. Y ya se lo está viendo, lo ve desde la distancia, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y en otro de los temas, esto sí fue, ¿cómo ves esto, Magali? Realmente, este fin de semana, Xóchitl Gálvez sacó una foto, supuestamente de ella, promocionándose para la actividad política. Sí. ¿Pero tú crees que sea ella? No. Qué curioso, ¿verdad? Sí, mira. Pero esos son inventos de diseñadores. Pero ella no lo debió aceptar. Es que los diseñadores hacen cada cosa. Sí, no, pues, ¿cómo vas a promocionar? Mira, así es Xóchitl Gálvez. No. A ver, solo que estuviera muy joven. Sí, la puse, o tú no la tienes esa foto, ¿la puedo enseñar? ¿Sí? Vean, amigos. Solo que estuviera muy joven. Xóchitl Gálvez, cómo es en realidad, y la foto que circuló en sus redes sociales de Xóchitl Gálvez. Sí, qué cosa. No, hasta me enamoré de ella. Estaba guapísima. Guapérrima, y dicen, ¿era Angélica María o Xóchitl Gálvez? O la inteligencia artificial. Sí, ¿verdad? ¿Ya lo vieron, amigos? Esta es la foto que circuló en redes sociales de Xóchitl Gálvez, que más bien todo el mundo decía que era Angélica María. Y si no fue ella la que tomó la decisión, sino es una especie de meme. No, ¿es real? Es real. Qué impresión. Porque ni de joven, esta es otra mujer. Sí. Esta es otra mujer. Es otra mujer, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Yo dije, no es posible. Y circuló todo el fin de semana, yo no la en vi. redes sociales. Oh. Sí, y por último, amigos, vamos a ver la encuesta del Economista. No es posible, véanlo. Es la encuesta hecha por Mitofsky, aparte de su seguimiento que hace de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, su AMLO-tracking, ¿no? Sí, veamos que la encuesta dice, la ventaja de Claudia Sheinbaum en preferencias se acentúa. En la antesala de la confirmación de las candidaturas para buscar la presidencia de la República, la banderada de Morena, PT, Partido Verde, consolida su ventaja. Si este domingo hubiera elecciones para presidenta
o presidente de la República, por cuál partido, alianza o candidato votaría, y amigos, la representante o la todavía precandidata de Morena, PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum, tiene 61.4 de las preferencias, y Xóchitl Gálvez el 30.9. Hay otros que ya les dan 10, Magali. 10% para Xóchitl. Pero con esas cosas, fotos, sí, la inteligencia artificial, ya ella también hizo el anuncio que ella va a utilizar las redes sociales con inteligencia artificial para dar sus mensajes, ¿no? Entonces realmente, si va a estar así, le van a cambiar la imagen, no, pues eso nunca. No, eso y a pesar y de a mí que... me cae re bien. No, eso no. ¿Te cae bien, Xóchitl? Mucho. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Pero eso no. Qué bárbaro. Muy bien, también en el Movimiento Ciudadano, aunque ya no está Samuel García, pues algún candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, sin conocerse todavía, tiene el 7.7 de las preferencias rumbo a la sucesión del 2024. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? Es la encuesta que aparece hoy en el periódico El Economista, realizada por Mitofsky. Ah, caray. Suben y bajan, ¿verdad? Las Suben encuestas. Van y vienen. Muy bien, amigos. Pues qué interesante estuvo hoy la charla con Magali Tercero, y para todos aquellos interesados en la crónica, este es un ejemplo de lo que se puede hacer en crónica, pues parte de su enseñanza, puede ser. Crónica número 5, editado por la UNAM, compilación de Magali y prólogo también de ella, de esta gran y excelente entrevistada que tuvimos hoy en El Pulso de la Sucesión Presidencial. Amigos, muchas gracias. Se lo agradezco mucho a Magali, gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Carla Pulido ya va a estar mañana aquí con nosotros. Se lo agradezco mucho por estar aquí con nosotros en El Pulso de la Sucesión Presidencial. Hasta luego. Gracias, Magali. Hasta luego y gracias.